Muy buenas. Mi nombre de pila es Yever Antonio Ojeda Pacheco. Soy contador público, egresado de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás Aquino, tutor del Semillero de Estudio de la Legislación Tributaria INIT. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y en ella vamos a hablar y vamos a expresar y vamos a dar a conocer todo lo que tiene que ver con el monotributo. La ley 1819 del 2016 adicionó un libro al Estatuto Tributario Nacional. Es el libro octavo que habla del monotributo. Y esta conferencia la he dividido en 6 ítems. ¿Qué es y por qué se crea? Elementos del monotributo, obligaciones formales para las personas que voluntariamente se inscriban en el monotributo, retención en la fuente, beneficios a las personas que declaren y paguen el monotributo, exclusión del monotributo y cambio de régimen común de IVA al monotributo. ¿Qué es y por qué se crea? El artículo 903 del Estatuto Tributario dice que el monotributo es un tributo opcional de determinación integral de causación anual que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. ¿Por qué se crea? El mismo artículo, el 903, dice que se crea con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y en general simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el presente capítulo. Elementos del monotributo. Entonces tenemos que los elementos del monotributo son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Sujeto activo. Teniendo en cuenta lo que dice el artículo 907 del Estatuto Tributario, el monotributo lo componen o está compuesto por un impuesto de carácter nacional y un aporte al servicio social complementario de BES. Por ser un impuesto de carácter nacional, el sujeto activo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sujeto pasivo. El artículo 905 habla de los sujetos pasivos del Estatuto Tributario Nacional y dice que podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales que reúnan las siguientes condiciones. Primero, que el año gravable hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios iguales o superiores a 1.400 VT e inferiores a 3.500 VT. Surge la siguiente pregunta: si no opto por el monotributo y mis ingresos están dentro de este rango, ¿qué pasa? Sencillo. Usted debe declarar renta como contribuyente de menores ingresos según el artículo 592. Declarar renta en el formulario 210. Y su utilidad estaría grabada de la siguiente manera. El artículo 241 habla de la tarifa del impuesto de renta para las personas naturales y en el numeral 2 habla de la renta líquida no laboral y de capital. Y como vemos, aquí hay un rango que no estaría grabado, de 0 a 600 VTs. Esto quiere decir que estaría no grabado 19.115.400 pesos para el año gravable 2017. En el segundo rango de esta tabla, el artículo 241, el mayor monto de impuesto es 127.436 pesos. Ahora, en la tabla anterior,
en la tabla anterior del artículo 241, el monto de la utilidad no gravada era de 34.727.000, tomando como VT la del 2017. Y en el segundo rango, que es cuando viene comenzando a tributar, el máximo que tributaba era de 3.692.458 pesos. Si nosotros le aplicamos la misma tabla a la misma utilidad, le aplicamos la tabla actual, vemos que con una utilidad de 1.700 VTs actualmente daría a pagar 5.734.620 pesos. Entonces, la tarifa y la base se redujo para comenzar a tributar según el artículo 241. Si no opto por el monotributo y mis ingresos están dentro de este rango, pues ya nos dimos cuenta que debo declarar según el 592 en el formulario 210 y que la base gravable para comenzar a pagar impuesto de renta se bajó a 600 VTs. Ahora, ¿qué pasaría con aquellas personas que no alcanzan al mínimo de los 1.400 VT que habla el numeral 1? El parágrafo 2 del artículo 905 dice que las personas naturales que no cumplan con la condición descrita en el numeral 1 del presente artículo por haber obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores al umbral mínimo ya establecido, o sea, 44.602.600, podrán acogerse voluntariamente al esquema de monotributo y percibir los beneficios contemplados en el régimen. Ahora la pregunta es, si yo declaro en el monotributo, ¿qué pasa con la cotización en salud y pensión? Pues a muchos de estas personas que presentan ese tipo de ingresos le ha llegado una cartica de la UGPP donde le dice: mire, amiguito, encontramos que en su declaración de renta del 2014, 2015, 2013 usted obtuvo ingresos en promedio mensuales de 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, más o menos 7.392.000, y usted no nos ha cancelado lo que es salud, lo que es pensión. O sea, que tendríamos que preguntarnos si existe alguna norma que excluya a los sujetos pasivos del monotributo a cotizar salud y pensión obligatoria por los ingresos. Actualmente no existe. Y ese puede ser uno de los atractivos o el atractivo que tengan las personas que declaren el monotributo, que no estén obligadas a pagar salud y pensión obligatoria. Toca esperar el decreto reglamentario del respectivo monotributo. Segundo, que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área inferior o igual a 50 metros cuadrados. Estamos hablando de un negocio muy pequeño. Tercero, que sean elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos B, de acuerdo con la verificación que para tal efecto haga el administrador de dicho servicio social complementario. El administrador de este servicio social complementario se llama Colpensiones, y en la página de Colpensiones usted encuentra un link en donde, registrando su número de cédula, le dice si usted cumple para asociarse o vincularse a la BES. Ahora, el parágrafo primero del artículo 905 dice que podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales que, sin cumplir con el numeral 3 del presente artículo, hayan efectuado cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses continuos o discontinuos del año gravable anterior. O sea que si usted no es elegible según Colpensiones en su página, usted puede optar por el monotributo, pero le colocan la condición de por lo menos durante 8 meses continuos y discontinuos del año gravable anterior haya hecho cotización
al sistema general de pensiones y al régimen contributivo en salud para poder acogerse al monotributo. El parágrafo 2 de ese mismo artículo dice lo siguiente: las personas naturales que no cumplan con la condición descrita en el numeral 1 del presente artículo por haber obtenido ingresos brutos ordinarios inferiores al umbral mínimo podrán acogerse voluntariamente al esquema monotributo y percibir los beneficios contemplados en el régimen. Punto. Y dice, aquellos que tampoco cumplan con el numeral 3 del presente artículo y que hayan efectuado cotizaciones al sistema general de pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses continuos o discontinuos del año grabable anterior tendrán el mismo tratamiento de los sujetos pasivos del parágrafo 1. ¿Qué significa? Que si usted, por ejemplo, no cumple con los ingresos, el umbral mínimo, pero hizo cotizaciones a pensión y a salud durante un periodo de 8 meses, usted podrá acogerse al monotributo, según el parágrafo 2 del artículo 905. 4. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47, comercio al por menor, y la actividad 9602, peluquería, y otros tratamientos de 106, belleza, de la clasificación de actividades económicas SIU, adoptadas por la DIAN. ¿Quiénes no son sujetos pasivos o quienes no se pueden acoger al monotributo? El artículo 906 del Estatuto Tributario establece las personas que no podrán optar por el monotributo. Primero, las personas jurídicas. Ya vimos que el monotributo es para las personas naturales. Segundo, las personas naturales que obtengan renta de trabajo. Miremos, en este ejemplo, este contribuyente obtuvo dos ingresos del grupo 47, pero por haber obtenido ingresos del código 0010, según la resolución 0139-2012 de la DIAN, no puede acogerse al monotributo. Tercero, las personas naturales que obtengan de la suma de las rentas de capital y dividendos más del 5% de sus ingresos totales. Veamos el ejemplo. Este personaje vuelve y obtiene ingresos del grupo 47, dos tipos de ingresos, pero tiene un ingreso extraordinario del código 0090, que es rentista de capital, y ese ingreso de rentista de capital es superior al 5% del total de los ingresos de 77.884.000. Por lo tanto, no puede acogerse al monotributo. Las personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el artículo anterior y otra diferente. Entonces, miremos, tenemos una que es la 47, una sola me dice, y tenemos la 6920, contador. En este caso, este contribuyente no puede acogerse al monotributo. ¿Por qué? Porque la 6920 no está contemplada dentro de las actividades en las cuales el contribuyente podría ser sujeto pasivo del monotributo. Hecho generador que me da origen al monotributo. Según el artículo 904 del Estatuto Tributario, el componente de impuesto del monotributo se genera por la obtención de ingresos ordinarios y extraordinarios. Base gravable. El artículo 904 del Estatuto Tributario dice que la base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo gravable. Quiere decir que en el monotributo no existe, no se concibe los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos, las deducciones, las rentas exentas. Estamos hablando de un impuesto muy, pero muy similar al impuesto de industria y comercio de carácter municipal. Entonces el artículo 26, que es la estructura de la declaración de renta para establecer
la base gravable no se aplicaría, no se tendría en cuenta. Tarifa. El artículo 908 del Estatuto Tributario establece la tarifa del monotributo y dice que el valor a pagar por el monotributo dependerá de la categoría a la que pertenezca el contribuyente, que a su vez dependerá de sus ingresos brutos anuales. Así, entonces tenemos categoría A, B y C. La categoría A arranca con un mínimo de 1400 VTs hasta 2100 VTs. Los contribuyentes que tienen esta categoría pagarían un monotributo de 16 VTs y ese monotributo está compuesto de 12 VTs de impuestos y 4 de aportes BES. En la categoría B arranca de 2100 hasta 2800 y pagaría un monotributo de 24 VTs, los cuales se dividen 19 de impuestos y 5 de BES. Y en la categoría C estaríamos hablando de 2800 a 3500 VTs, pagaría un monotributo de 32 VTs, 1.019.488 pesos, de los cuales 26 VTs serían impuestos y solamente 6 serían aportes al sistema de beneficios económicos periódicos BES. Obligaciones formales. Las personas que voluntariamente se acojan al monotributo tienen las siguientes obligaciones formales. Inscripción en el RU. El artículo 909 establece que los contribuyentes que opten por acogerse al monotributo deberán inscribirse en el registro único tributario como contribuyentes del mismo antes del 31 de marzo del respectivo periodo gravable. Quienes se inscriban como contribuyentes del monotributo no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios por el respectivo año gravable. En pocas palabras, el libro primero del Estatuto Tributario no aplicaría, según esto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá establecer mecanismos implicados de renovación de la inscripción en el registro. Presentación y pago. Los contribuyentes del monotributo deberán presentar una declaración anual en un formulario simplificado que para el efecto opte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional. La declaración del monotributo deberá presentarse con pago. Deberá presentarse con pago en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar. El parágrafo 1 dice lo siguiente: el pago del monotributo podrá realizarse a través de las redes electrónicas de pago y entidades financieras, incluidas sus redes corresponsales, que para el efecto determine el Gobierno Nacional. Estas entidades o redes deberán transferir el componente de servicio social complementario o de riesgo laboral directamente al administrador de dicho servicio social según corresponda. Retención en la fuente. El artículo 911 del Estatuto Tributario dice que los contribuyentes del monotributo serán sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementario. A título del impuesto sobre la renta y complementario. Pero surge la siguiente pregunta. En el inciso segundo del artículo 903 dice que el monotributo es un tributo opcional de determinación integral de causación anual que sustituye el impuesto sobre la renta y complementario a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. Y si sustituye el impuesto sobre la renta y complementario, ¿cómo la retención se va a aplicar
a título de impuesto de renta y complementario. El artículo 912 habla de la retención en las fuentes sobre ingresos de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos y dice: los pagos o abonos en cuentas susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del monotributo por concepto de ventas de bienes o servicios realizados a través del sistema de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos de pagos electrónicos no están sometidos a retención en la fuente. Beneficios. Cuando un contribuyente se acoge al monotributo, presenta que será beneficiado en los siguientes puntos: acceso al esquema de protección para riesgos de incapacidad, invalidez y muerte. El artículo 168 de la Ley 1819 del 2016 dice: los contribuyentes que hayan optado por el monotributo al que se refiere el libro octavo del Estatuto Tributario, con excepción de los sujetos pasivos de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 de dicho libro, podrán acceder al esquema de aseguramiento para riesgos de incapacidad, invalidez y muerte establecido para el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos, cuya prima será asumida por el Fondo de Riesgos Profesionales. El pago del siniestro será efectivo mediante una suma única en los términos que define el Gobierno Nacional. Ahora, las personas que se acogieron, según el parágrafo 1 del artículo 905, no podrán tener este beneficio. ¿Y quiénes son esos? Dice: podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales que, sin cumplir el numeral 3, y el numeral 3 significa que sean elegibles para pertenecer a los BES, hayan efectuado cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses continuos y continuos el año gravable anterior. O sea que los que voluntariamente accedan a pertenecer al monotributo, pero no cumplan con la característica de ser elegibles según el administrador Colpensiones en su página al consultar, usted podrá acogerse al monotributo, pero no tendrá el beneficio de que habla el artículo 168, que es el beneficio de un aseguramiento para riesgos de incapacidad, invalidez y muerte. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Los contribuyentes de que trata el parágrafo primero del artículo 905 del libro octavo del Estatuto Tributario podrán acceder al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Ley 1562 del 2012 en los términos que define el Gobierno Nacional. El monto de la cotización se financiará con recursos provenientes del componente de riesgos laborales. O sea que aquí los que se acogieron al monotributo pero no cumplan con la parte de la elegibilidad para el servicio B, no tendrán derecho al primer beneficio que acabamos de ver, pero a este sí tienen derecho, o sea, a pertenecer al Sistema General de Riesgos Laborales. Vinculación a BED. Artículo 170 de la Ley 1819 del 2016 y dice: para los contribuyentes que hayan optado por el monotributo al que se refiere el libro octavo del Estatuto Tributario, con excepción de los sujetos pasivos de que trata el parágrafo 1 del 905, a esto le va muy mal, de dicho libro, la inscripción en el Registro Único Tributario como contribuyente de monotributo general, automáticamente su vinculación al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos BES. Bueno, ¿y qué es BES? La pregunta es: ¿qué es BES? BES significa Servicios de Beneficios Económicos Periódicos. ¿Qué es? El decreto 0604 del 2013 dice la siguiente definición en su artículo segundo: los beneficios económicos periódicos son un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez
que se ofrece como parte de los servicios sociales complementarios y que se integra al sistema de protección a la vejez con el fin de que las personas de escasos recursos que participen en este mecanismo obtengan hasta su muerte un ingreso periódico personal e individual. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Algunas personas que tienen negocios pequeños, su capacidad económica no le da para cancelar lo de pensión, pero están afiliados a un régimen subsidiado o son beneficiarios de una persona que sí cotiza salud. Entonces, ¿qué dice la norma? Usted siga ahí, siga en el régimen subsidiado o sea beneficiario de la persona que cotiza salud, pero venga y haga parte de los B. Los B no son un fondo de pensión, son un mecanismo que el Estado está creando ¿para qué? Para proteger a esas personas que en su vejez obtengan un pago mensual por su ahorro que hagan periódicos. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a este forma de establecer una especie de pensión? Dice, los requisitos para ingresar al servicio social complementario de beneficios económicos son, primero, ser ciudadano colombiano y segundo, pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, de acuerdo con los cortes que define el Ministerio de Trabajo y Departamento Nacional de Planeación. Monto del aporte. Miremos, el artículo 4 del decreto 0604 del 2013 dice que el aporte será voluntario y flexible en cuantía y periodicidad. ¿Qué significa? Que usted puede aportar un mes, en el mes siguiente no, en el otro tampoco. Cuando tenga capacidad, aporte. Y no dice que sea un valor estándar, pero sí habla de un valor mínimo. Flexible en cuantía y periodicidad, en consecuencia se podrá efectuar en cualquier tiempo, sin restricción a la cuantía mensual. Salvo lo establecido en el presente artículo, el saldo acumulado solamente se podrá retirar al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 11 del presente decreto. Dice, el aporte anual máximo no podrá superar el valor de 940.000 pesos, esto es para la vigencia 2016. El Ministerio de Trabajo informará para cada vigencia el monto máximo del aporte. El porcentaje de incremento anual será definido por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos. La existencia de un aporte mínimo mensual, que para el año 2016 era 5.000 pesitos, y la definición de su monto, si a ello hubiera lugar, será definida por la Junta Directiva de la Administración del BES. En el evento en que antes de finalizar el año una persona haya alcanzado el aporte anual máximo establecido, la administradora Colpensiones verificará este hecho e informará a la persona que en ese año no puede continuar realizando aportes. De haberse realizado aportes que superen el monto máximo, estos serán contabilizados para el año calendario siguiente, sin que se pueda superar el tope fijado. No obstante, mire la pepita, lo anterior se deberá dar traslado nada más ni menos que la UGPP para lo de su competencia, para que investigue el ciudadano por qué se pasó del tope. Incentivo periódico. El incentivo es un subsidio periódico que consiste en un aporte económico otorgado por el Estado que se calcula anualmente de manera individual para cada beneficiario sobre los aportes que hayan realizado en el respectivo año y por lo tanto se constituye en un apoyo al esfuerzo de ahorro, cuya finalidad última es desarrollar el principio de solidaridad con la población de menor ingreso. Su monto anual es un subsidio periódico al ahorro y se contabiliza anualmente. Cálculo del valor del incentivo. El valor del subsidio periódico que otorga el Estado será igual al 20% del aporte realizado por el beneficiario del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos. Es decir, por cada 100 pesos que una persona aporte en el respectivo año, le corresponden 20 pesos adicionales considerados como el subsidio periódico que otorga el Estado. De esta manera hemos dado a conocer qué son los famosos BED.
Afiliación a las cajas de compensación familiar es otro beneficio que está en pertenecer al monotributo. El artículo 171 de la Ley 1819 del 2016 dice lo siguiente en numeral B, literal B: los trabajadores independientes que decidan afiliarse a una caja de compensación familiar conforme al principio de libertad de escogencia que debe ser respetado por parte de la respectiva caja. Para que un trabajador independiente se afilie con su grupo familiar y mantenga su vinculación en una caja, se hace exigible su afiliación previa al sistema de salud, siendo la base de ingreso para aportar al sistema de caja la misma base de aporte que existe para el sistema de salud y en todo caso no inferior a la que utilice dentro del sistema de pensiones. Alternativamente, un trabajador independiente que esté afiliado al régimen subsidiado o que sea beneficiario del régimen contributivo en salud para afiliarse con su grupo familiar y mantener su vinculación con una caja en los términos del presente artículo, siempre que haya optado por el monotributo en los términos del libro octavo del Estatuto Tributario. Para los contribuyentes que hayan optado por el monotributo al que se refiere el libro octavo del Estatuto Tributario, con excepción de los sujetos pasivos de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 de dicho libro, la inscripción en el registro tributario como contribuyente del monotributo genera automáticamente su vinculación en el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos B. Artículo 172, parágrafo 3. Cualquier persona natural que sea contribuyente del monotributo podrá optar por la regla contenida en el parágrafo 1 de este artículo respecto a los trabajadores independientes, siempre que esté afiliada al régimen subsidiado o sea beneficiaria del régimen contributivo y realice aportes al monotributo con la tarifa establecida en la categoría C. O sea, los de la A y la B no pueden hacer esto, a la que se refiere el libro octavo del Estatuto Tributario. Exclusión del monotributo y cambio del régimen común de IVA al monotributo. ¿Cuándo me sacan del monotributo? Por razones de control. El artículo 913 del Estatuto Tributario dice que cuando dentro de los programas de fiscalización la administración tributaria establezca que el contribuyente no cumple con los requisitos para pertenecer al monotributo, procederá a excluirlo del régimen mediante resolución independiente en la cual se reclasificará al contribuyente en el régimen tributario que corresponda. Una vez en firme el acto de exclusión del régimen, la administración tributaria podrá adelantar los procesos de fiscalización tendientes a exigir el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que corresponda por los periodos durante los cuales operó el monotributo en forma irregular, junto con las sanciones que fuera el caso. Igualmente, el contribuyente deberá continuar cumpliendo sus obligaciones tributarias. Exclusión del monotributo por incumplimiento. Cuando el contribuyente, artículo 914 del Estatuto Tributario, cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del monotributo, y acuérdese que debe presentarse con pago la declaración anual del monotributo, será excluido del régimen y no podrá optar por este durante los siguientes 3 años siguientes. La pregunta es, ¿por qué la condicional de que no podrá optar por este durante los siguientes 3 años? Eso da a entender que pertenecer al monotributo es algo muy bueno. Cambio del régimen común al monotributo. Los responsables sometidos al régimen común del IVA solo podrán acogerse al monotributo cuando demuestren que en los 3 años fiscales anteriores se cumplieron las condiciones establecidas en el presente libro,
cuáles son las condiciones? Eso lo dice el artículo 905. Que los ingresos hayan estado entre 1.400 y 3.500 VTs. Que desarrolle su actividad económica en un establecimiento con un área inferior a 50 metros cuadrados. Que sean elegibles a los B. Y que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47 y la actividad 9602 y otros tratamientos de belleza de la clasificación SIUP. ¿Qué pasa cuando una persona del régimen común cumple con estas condiciones, pero incumple con las condiciones del artículo 499? Por ejemplo, que tenga dos establecimientos, que realice una actividad de explotación de intangibles, una franquicia. Eso queda pendiente porque, según esto, las personas que incumplan con el 499 se podrán acoger al monotributo para cambiar su estatus. Y la pregunta es, ¿el régimen simplificado de IVA en dónde queda? Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga. Chao.